Hola niños, ¿qué tal? Su profesor Carlo Tenorio del quinto grado. Esta vez vamos a analizar el libro Historia en la página 16. Y el tema dice así: ¿cuáles fueron las causas que limitaron el desarrollo de México en las primeras décadas de vida independiente? La clase pasada de historia analizamos palabras que tenían que ver con el tiempo, como la palabra siglo, y esta vez vamos a analizar la palabra década. ¿Qué significa década? Bueno, tan simple como lo siguiente: 10 años. Una década significa 10 años. Y aquí nos habla de décadas, es decir, las primeras décadas de vida independiente. Nos pregunta acerca del tiempo en el que, cuando España nos dejó en paz, cuando España ya dijo, ya no quiero estar aquí en México porque me están pegando, México se rebeló, México se quedó solo en cuanto a dominación, ya no tenía quien lo domine. Y los primeros años o primeras décadas, aquí dice el libro, cuáles fueron las causas que limitaron el desarrollo de México durante ese tiempo. Así que aquí nos está afirmando, para empezar, que México tuvo problemas para encontrar su propio desarrollo cuando fue un país, digámosle, libre, entre comillas. Es un país libre y no encuentra cómo desarrollarse. ¿Por qué? Bueno, esto es lo que vamos a leer aquí en la página 16. Primeramente, nos pone un cuadro con estas preguntas. Número 1. Con el título, lo que leí hace un momento, mi respuesta inicial. Escribe en tu cuaderno la pregunta que aparece arriba. ¿Cuál es la pregunta que aparece arriba? Repito, ¿cuáles fueron las causas que limitaron el desarrollo de México en las primeras décadas de vida independiente? Eso es. Observa la secuencia de imágenes de estas dos páginas, de la 16 y la 17, y está en la parte de abajo. ¿Qué escribirías como posible respuesta a la pregunta inicial? Aquí vemos arrieros en 1836. Aquí vemos la coronación de Agustín Iturbide en el siglo XIX. Aquí vemos la caída del Álamo en 1901. Y finalmente, tormenta de Chapultepec, ataque de General Pillow en 1851. Como si fuera una especie de secuencia. Continuemos viendo el tema. Dice, leo y comprendo. Después de estudiar cada tema para comprender el periodo, elabora en tu cuaderno un esquema como el siguiente y responde las preguntas según se presente la información en tu libro. Bien, lo que sí vamos a hacer en nuestro cuaderno, niños, es el de la página 17. Van a apuntar esto. Y estas preguntas iremos contestándolas según avancemos en el tema. Y esto que dice aquí en el centro, tema, bueno, sin perdernos tanto, lo que es aquí, que nomás dice tema, quiere decir esta pregunta inicial del tema. Recuerda que la pregunta inicial del tema es el arranque de todo lo que tenemos que hacer. Bien. Y nos vamos a la siguiente página. No sin antes analizar esto que está en la misma página 17. Quiero que pongas atención. Dice así, un dato interesante. Hubo diversas propuestas sobre cómo nombrar a nuestro país tras conseguir la independencia. Es decir, España se fue, México se queda libre, otra vez, entre comillas, y dicen ellos, ¿y cómo vamos a nombrar nuestro ahora país? Porque ahora es nuestro, nuevamente somos los dueños de estas tierras, ¿y cómo llamaremos a este lugar? Y fíjate en las propuestas, ¿eh? Algunos dijeron que se llame Anáhuac, otros que se llame América Mexicana. Pues el nombre América ya existía para todo el continente. Espero que sepas que América es un continente, no es un país y nada por el estilo. Dicen Anáhuac. No, otros dicen, yo quiero que se llame América Mexicana, porque aquí es México y también es América y el país se puede llamar América Mexicana. Otros dijeron, no, que se llame América Septentrional. América Septentrional, bueno, ¿qué significa la palabra septentrional? Significa que es del norte o relacionado con el norte. Y sí, porque realmente México pertenece a América del Norte. Hay una América del Norte, América Central y América del Sur. Bien, entonces las propuestas parecían buenas. Continuamos.
Durante el breve gobierno de Agustín de Iturbide se le llamó Imperio Mexicano. Parece que no querían olvidar el tema, no querían soltar la cosa de que aquí soy un imperio, soy rey, soy emperador, no querían nada que tuviera que ver con presidentes o democracia. Se llamó Imperio Mexicano, pero la Constitución de 1824 estableció el nombre de Estados Unidos Mexicanos. Y quiero decir algo importante en este momento. A pesar de que nosotros le llamamos México a nuestro país y el resto del mundo nos llama México también, el nombre real de nuestro país es Estados Unidos Mexicanos. Es el nombre verdadero de nuestro país. Sí, puedes decirle México cuantas veces quieras, pero el nombre real es Estados Unidos Mexicanos. Tal vez no le dicen así, puede ser por el largo del nombre o para que no sea confundido con nuestro vecino que se llama Estados Unidos de Norteamérica, pero ellos sí diles Estados Unidos nomás. Estados Unidos, para no hacer tanta confusión, y México. Estados Unidos y México. Nombres reales, Estados Unidos de Norteamérica y Estados Unidos mexicanos. Y ahora, si aquí dice que al final la Constitución fue la que puso el nombre, ¿qué es la Constitución? ¿Por qué tiene tanto poder? Vamos a ver. Constitución es la ley más importante de los mexicanos. Nos dice cómo debemos comportarnos, convivir en nuestro territorio y encontrar soluciones a nuestros problemas y también la manera de cómo debe funcionar nuestro gobierno. La palabra Constitución, no estoy seguro de si ya la has escuchado o sea esta es la primera vez que la escuchas. Es una serie de leyes que fueron establecidas a lo largo de los años. La Constitución sí, es la que marca cómo está la ley en un país. Y obviamente la Constitución mexicana influye su poder en México. Las leyes de la Constitución mexicana no tienen nada que ver en Estados Unidos o en España, en Venezuela, en Dinamarca, no tiene nada que ver más que en México. Cada país posee sus propias leyes. Y esa es la nuestra, la Constitución mexicana. Y ahora sí, vamos a cambiar la hoja y vamos a la página 18. Dice así: México al término de la Guerra de Independencia. Analicemos el subtítulo, México al término de la Guerra de Independencia. ¿Qué quiere decir? Nuestro territorio en cuanto se fue España, ahora qué sucedió. La consumación de la independencia puso fin a un largo periodo de dominación española. Sí, estábamos dominados por España y se fueron. Y marcó el inicio de una nueva etapa en nuestra historia. Al separarse de España, México se convirtió en un país soberano. ¿Qué quiere decir soberano? Que tú haces tu propia ley sin necesidad de opiniones ajenas. O como dice aquí, soberanía. Capacidad de tomar decisiones propias y actuar sin que otra persona u otro estado intervenga o influya. ¿Qué quiere decir? Tú haces tus leyes. Un país que hace sus propias leyes sin tomar en cuenta lo que dicen los demás, solamente lo que él dice ser, lo que él cree conveniente para sí. Eso es un país soberano. Eso es soberanía. Dice, es decir, libre del dominio extranjero. Por primera vez, los mexicanos hicieron sus propias leyes y eligieron a sus gobernantes. Era una oportunidad para establecer un gobierno democrático. Lo dije en la clase pasada, pero ¿qué es un gobierno democrático? Un gobierno democrático es aquel que fue elegido mediante la democracia. ¿Y qué es la democracia? Digámoslo para no revolvernos tanto, democracia es por mayoría de votos. Lo pongo sencillo. Cuando hay posada en la primaria y tú quieres comer pizza, quiero pizza, profe, quiero que comamos pizza en la posada, el profe va a anotar en el pizarrón, vas a poner pizza como opción, otro quiere carne asada, y otro quiere hamburguesas, hamburguesas. Levanten la mano quien quiere pizza, y ciertos van a decir. Levante la mano quien quiere carne asada, otros van a decir. Quien quiere hamburguesas, y otros van a decir. ¿Y cuál se queda al final? El que tuvo más votos. Y eso es una democracia. ¿Sí? ¿Se entiende? Democracia significa mayoría de votos. O que así son tomadas las decisiones. Tal y como actualmente se hace la elección de nuestros gobernantes y presidentes. Continuamos. Un gobierno democrático.
mejorar la economía y acabar con las injusticias sociales heredadas por el virreinato. Injusticias sociales, ¿qué querría decir esto? Bueno, que se van a basar en, en quién tiene más dinero que otro, o incluso, así de feo como va a sonar, incluso quién es más bello que otro. eh, por ejemplo, esta persona es blanca, es atractiva y él es, no sé, no me gusta como es él. Eso es una injusticia social. Estás discriminando. Igual a que dijéramos, no, es que él tiene mucho dinero, tiene muchas propiedades y no sé, solo no tiene ni dónde caerse, ¿sí? Eso es una discriminación, o también puedes llamarla una injusticia social. Y como dice aquí, fueron heredadas desde el virreinato. Entonces, habría que ver cómo acabar con eso. Si seguimos, muchos compatriotas consideraron la consumación de la independencia como el inicio de un tiempo de paz y bienestar. Pues lo que ellos pensaron, cuando los españoles dijeron, ¿saben qué? Me retiro, no puedo con ustedes, dijeron muchos mexicanos, oh, por fin viene la paz, somos libres y va a haber pura alegría y bienestar aquí. O eso pensaron en ese momento. Algunos incluso pensaron que la nueva nación estaba destinada a ser rica. ¿Sabes por qué? Porque cuando España nos tenía dominados, el pueblo mexicano podía ver cómo esos españoles se beneficiaban de nuestros recursos. Claro, porque México es un país lleno de recursos. Ellos se beneficiaban de eso y el pueblo mexicano, que era como dominado, no podían tomar nada, se quedaban. ¿Qué sería del país si eso fuera nuestro? Ahora que los españoles se fueron, eso será nuestro y estamos destinados a ser ricos y poderosos. Pero, ¿por qué hubo problemas con eso? Vamos a seguir. Sin embargo, desde el principio el país tuvo dificultades. La guerra entre insurgentes y realistas había causado enormes pérdidas humanas y económicas. Durante los 11 años que duró, el conflicto cobró la vida de más de 500.000 de personas. Hasta más de 500.000 personas murieron por diversos conflictos. Arruinó a comerciantes y agricultores y causó la destrucción de numerosos pueblos, haciendas y minas. Debido a ello, la economía del país estaba muy debilitada. ¿Qué es economía? ¿Por qué se debilita? Economía no es más que el conjunto de riquezas o bienes que posee una persona, un país o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, debido a guerras, obviamente va a haber toma de posesiones, va a haber asaltos, va a haber un montón de cosas que no van a permitir desarrollarte económicamente, ¿sí? Correcto, continuamos. Dice aquí, la hacienda pública tomó, perdón, la hacienda pública tampoco tenía recursos. De hecho, el gobierno nacional no tenía dinero. Vamos con esto. ¿Qué significa hacienda pública? Pues aquí nos lo menciona muy claramente. Es una institución que recauda y administra el dinero con el que cuenta el gobierno y que emplea para pagar los salarios de sus trabajadores, las obras públicas y diversos servicios necesarios en la comunidad. Eso sigue funcionando hasta el día de hoy. No sé si has escuchado algo en algún momento que se menciona sobre, es que trabaja para el gobierno, es que yo quiero trabajar para el gobierno. Trabajar para el gobierno siempre va a tener ciertos beneficios porque existe esta hacienda pública que se encarga de repartir los bienes de manera eficiente hasta este día. Pero en aquel entonces no era como lo estoy diciendo en este momento. En aquel entonces estaba quebrantado por tanta guerra, por tanto... ¿Sabes cuál era un problema? Que hoy, pues, no está tan solucionado del todo, pero no vamos a comparar el 2020 con aquel año. ¿Cuál era un problema que yo quiero mencionar? Que los caminos no permitían conectar a los diversos pueblos. Y México era, lo es, un país enorme.
Imagínate tú lo siguiente, para hacerlo entender. Imagínate que tu primaria fuera inmensa en territorio, enorme, y tu salón pequeño, en el que tú estás, está muy separado del otro salón, y del otro, y del otro, y del otro, pero muy separado. Imagínate eso, no vas a llegar corriendo. Imaginemos que tu salón está donde tú estás, y el salón próximo está a 4 cuadras, imagínate eso. La verdad vas a decir tú, quisiera ir a jugar con mis amigos de aquel salón, pero mejor me quedo con los míos. Porque está muy lejos, porque no hay cómo conectarnos rápidamente. Ese era un problema que estaba en México en aquellos tiempos. El país era muy grande y los pueblos estaban muy separados entre sí y no había conexión, es decir, no había internet. Es lógico decir que no había internet. No había cómo hablarse entre sí. Continuamos. Esta situación económica se sumó a otros graves problemas que había surgido desde los tiempos de la dominación española, que estamos diciendo aquí, que ciertos problemas que el pueblo mexicano ya tenía volvieron a surgir incluso siendo independiente. ¿Te das cuenta que México no estaba preparado para ser independiente? Querían serlo, pero no idealizaron qué iba a pasar después. Dice así: México era un país muy grande, lo que te estaba diciendo, y estaban mal comunicados. Los caminos se hallaban en malas condiciones y abundaban los bandidos, lo cual dificultaba mucho el transporte de carga y de pasajeros. ¿Recuerdas lo que te dije sobre que imagines que el salón de tu amiguito está a 2 cuadras? Pues todavía agrégale lo siguiente. Imagínate que tú quieres ir a jugar con tu amiguito que está a 2 cuadras, y tú sabes, estás consciente de que el camino de tu salón al de tu amigo está lleno de asaltantes, pero asaltantes de verdad, que realmente van a despojarte de tus propiedades o incluso podrían hasta matarte. ¿Con qué ánimos ellos querrían ir a aquel lado? Si sabían que en ese enorme lapso de territorio, que es inmenso, estaba lleno de gente dispuesta a hacerles daño. Continuamos. Después de la independencia, la producción agropecuaria y la explotación minera disminuyeron en la relación con las últimas décadas del periodo virreinal. Bien, muchos campesinos producían solo sus propios alimentos. Esta agricultura de subsistencia era suficiente para sostener a las familias, pero no contribuyó al crecimiento económico del país. Analicemos ese punto. Aquí nos está diciendo que los agricultores de aquel tiempo sembraban y cosechaban para ellos mismos. Y obviamente va a tener un beneficio. ¿Para quién? Pues para él o para ellos y para sus familias. Para nadie más. Pues aquí estamos hablando. No olvidemos nuestro tema central de este día, que son los problemas de desarrollo del México independiente. Aquí nos está diciendo que los agricultores dijeron, ¿saben qué? Pues sí voy a seguir trabajando, pero para mí. Porque como dice un dicho, hablando de refranes el otro día, primero están mis dientes y luego mis parientes, ¿sí? Yo no voy a trabajar para nadie porque este país no veo que nos haya servido de algo, separarnos de los españoles. Voy a quedarme con lo mío y trabajar lo mío. Así pensaron los agricultores y así lo hicieron. Obviamente esto dificultó un desarrollo en el país. Dijeron, el resto del país que no es agricultor, van a decir, oye, ¿y dónde está mi pan? ¿Dónde está mi maíz? ¿Dónde están mis elotes? Mis manzanas? Obviamente todo el país quiere disfrutar de los beneficios de las cosechas. Pero ¿qué dijeron los agricultores? No, yo me separo de ustedes, yo hago lo mío. Ustedes siembren, si saben cómo, yo no voy a hacerlo para ustedes. La disminución de la actividad económica afectó seriamente a los ingresos del gobierno. Sí, a veces pensamos que el gobierno tiene todo el dinero y nos da dinero para compensarnos por el trabajo que hacemos. A veces pensamos que en México funciona así y créeme, y puedes creerme lo siguiente, hay mucha gente que incluso muere pensando que así funciona el dinero. Y no es así. Obviamente la economía es un círculo
que debe volver y caminar. El billete que tú posees en este momento en tu mano, te aseguro que ha pasado por miles de manos. Porque se ha utilizado para muchas actividades, transacciones, negocios. Para eso está recaudación, el SAT, pero eso no es un tema que va a tocar porque no estamos en ese tema ahorita. Pero obviamente, si la gente no compra entre sí, no intercambia su dinero por sus servicios, si no hay un intercambio, ten dinero, dame lo que quiero, ten dinero, dame lo que quiero, yo te doy lo que quiero, dame dinero, si no existe ese flujo de dinero, el gobierno tampoco va a tener. Necesita que el pueblo haga eso, para que el dinero siempre vuelva al gobierno y vuelva a administrarlo y vuelva a enviarlo de vuelta. El dinero es un círculo y así es como funciona. Pero ¿qué sucede aquí? El pueblo no estaba haciendo esas actividades, no estaba haciendo ese círculo de trabajo que debe tener el dinero, y el gobierno no tenía. Y es lo que está diciendo aquí. Asimismo, debido a la desorganización, no existía una eficiente recaudación de impuestos, y para pagar sus gastos el gobierno se endeudó con prestamistas particulares y bancos extranjeros, lo cual generó graves problemas financieros y políticos. En otras palabras, el gobierno mexicano se dio cuenta que no había cómo solucionar la economía, a pesar de que él quisiera darle una palmada al pueblo mexicano y decirles, oigan, trabajen, hagan que el dinero fluya, por favor. Estos están oído de pez, yo no escucho nada, no quiero saber nada del resto, el gobierno ya no me interesa porque al parecer no funcionó que corriéramos a los españoles. Pues el gobierno mexicano, no tengo dinero, el pueblo está de rebelde, no quieren hacer nada, no puedo ir entre los caminos porque está lleno de bandidos, pues le pido a otros países que me presten dinero. Así lo hizo, y obviamente entre el mismo gobierno, entre la misma administración dijeron, no, ¿por qué hiciste eso? Porque lo ocupamos, pero ¿por qué? Pues empezaron a pelear entre sí. Listo. Por otro lado, la sociedad estaba dividida. Lo que estamos diciendo todo este tiempo, la sociedad no quiere saber nada de nadie. Pues gran parte de la población era pobre. Imagina eso. Gran parte de la población era pobre. No tenían más que para ocuparse de sí mismos, con trabajo que apenas les alcanzaba para comer. Mientras que una minoría quiere decir pequeña parte, mientras que una minoría disfrutaba de abundantes riquezas. Creo que este tema de mayoría pobre y minoría rica no está tan alejada de nuestro presente. Más de la mitad de la población era indígena y padecía los abusos y discriminación de otros grupos sociales. Digámoslo sin trabas, aquí lo que estaba pasando es que la gente blanca, como estábamos diciendo al principio del tema, la gente blanca que decía, no, es que yo soy hermoso y ustedes no, son indígenas, así estaban ellos, decían, no, es que ellos son de otra clase, no son como nosotros. Pues sí, así como se escucha, así lo pensaban esas minorías que tenían las riquezas, que obviamente viene desde el virreinato. Sí, España se fue, pero no se fue del todo su dominio. Más de la mitad de la población era indígena y padecía los abusos y discriminación de grupos sociales. Las leyes creadas después de la independencia, lejos de brindarles protección, fíjate bien, la gente indígena de México estaba llena de terrenos que eran de ellos, territorios que les pertenecen. ¿Y qué sucedió? Mira, las leyes creadas después de la independencia, lejos de brindarles protección, los afectaron de distintas maneras al favorecer que los hacendados y rancheros mestizos los despojaran de sus tierras. En lugar como Sonora y Yucatán se produjeron violentas rebeliones indígenas que duraron muchos años. Sí, el gobierno le dijo, la ley le dijo a los digámosle los blancos de aquel tiempo, ¿saben qué? Sí, la tierra debería de ser de ustedes, vayan por ella, está lleno de indígenas, pero pues
vayan y quítenlos, no hay problema, son indígenas, no pasa nada. Pues ¿qué pasó? Obviamente los indígenas, tan valiosos como tú, como yo, como ellos, como cualquier persona, todos somos personas y valemos igual. Es que dijeron, ah, solo porque tú no eres como yo, solo porque tú no tienes mis facciones físicas, ¿crees que puedes venir a quitarme mi territorio? Pues te va a costar una pelea. Y así fue, eso es lo que nos está diciendo. Hubo una gran rebelión y pelearon durante muchos años. Vamos a la última página, a la página 20. Ya casi terminamos. Además, después de la independencia, los grupos políticos del país entraron en conflicto. Los grupos políticos del país entraron en conflicto a causa de sus diferencias de opinión sobre la forma de gobierno que debía establecerse, la elección de presidentes y gobernantes y por las reformas sociales que trataron de impulsar algunos líderes políticos. Todavía no estaba tan esclarecido la forma en que elegirían a sus gobernantes. La forma que tú conoces hoy en día, que simplemente es ir a la casilla que está en tu escuela incluso para votar cierto domingo. Pues obviamente eso no existía en ese momento. Y es lo que se trataba de buscar. ¿Cómo podemos hacerle para elegir a nuestros líderes? Mucha gente obviamente tenía opiniones distintas y todos querían ganar, todos querían ser la opinión absoluta. Y eso generó conflictos que estamos mencionando aquí. Como resultado de los desacuerdos, las primeras décadas de vida independiente se caracterizaron por la desorganización del gobierno. No sabían ni qué estaban haciendo. La guerra civil, la incapacidad para resolver los problemas económicos y la falta de unidad que impidieron enfrentar con éxito las intervenciones extranjeras. ¿Qué sucede aquí? México estaba en una guerra civil. Una guerra civil, para que lo entiendas, es una pelea, una guerra, como dice, entre internos de una sociedad o de un país. Eso es una guerra civil. Pues como dijimos aquí, mestizos contra indígenas, pero todos mexicanos están peleándose por las tierras. Eso era una guerra civil también. Dice que estaba sucediendo eso, México lleno de bandidos, inseguridad, el gobierno no sabía hacer nada, no estaban decididos de nada. ¿Qué pasó? Llegan extranjeros y dicen, a ver, ¿qué pasa aquí? Yo creo que puedo ayudarles un poco si me dejan meter mi cuchara en ese plato. ¿Sí? ¿Qué dice México? ¿Y tú quién eres? ¿Quién te llamó? Eso dice que impidieron enfrentar con éxito las intervenciones extranjeras. Para mediados del siglo XIX, los ideales y proyectos de los impulsores de la independencia se hallaban en crisis. Ideales y proyectos impulsores de la independencia. Sí, porque antes de pelear con los españoles para correrlos, obviamente había un millón de ideas y de sueños bonitos de que en cuanto los corramos vamos a hacer esto y México será el mejor país del mundo. Claro que existían esas ideas y esas pláticas, pero ¿qué dice aquí? Que a los años, a las primeras décadas de que nos hicimos independientes, todas esas ideas se fueron desvaneciendo, pues fue una decepción total alcanzar la independencia. Dice aquí, se hallaban en crisis. ¿El México independiente era más próspero y más justo que el antiguo virreinato? Comenzaron a preguntarse, ¿qué era mejor, estar sometidos bajo España, pero con ciertas seguridades que ellos tomaban las decisiones por nosotros? A fin de cuentas, no estábamos tan mal como ahorita? Se empezaron a preguntar. ¿Valió la pena separarse de España? Comenzaron a preguntarse también. Mucha gente de aquella época se hacía estas y otras preguntas. Y bueno, aquí al final de la página hay un cuadro verde que es el siguiente. Recupera del texto la situación en la que se encontraba el país al término del movimiento de independencia. Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y complétalo a partir de lo que comprendiste. Todo lo que hemos hablado, vamos a ver si toda esa información nos sirve para estas preguntas. Características de México al término de la guerra de independencia. ¿Qué pasó en la economía? ¿Qué pasó en la economía después de que nos quedamos solos y las primeras décadas? ¿Qué pasó en la economía? ¿Lo platicamos? Sí.
Y bueno, estas 4 preguntas te voy a pedir que las resuelvas en tu cuaderno. ¿Sí? También voy a pedirte el cuadro que está en la página 17. Ambos en tu cuaderno, por favor. El de la página 17, que es este, y el de la página 20, que es el verde. Esas son las preguntas que hay que resolver. Te lo voy a encargar mucho y espero tu trabajo, espero que haya servido esta clase y hayamos comprendido juntos el tema, que no es nada sencillo. Te saluda tu profesor Carlos Tenorio. Hasta luego.